Base de datos en Access. Concepto de base de datos relacional. Base de datos relacional. Conjunto de información relacionada entre sí, referente a un tema o propósito en particular. Los registros de los empleados, las listas de los posibles clientes y suministradores constituyen una base de datos. Podemos dividir todas las aplicaciones de base de datos en dos grupos simples y relacionales. Un ejemplo de base de datos simple es Excel, donde tenemos toda la información en una hoja en una sola tabla. Esto implica que los datos comunes a varios registros tienen que repetirse para cada uno de estos registros. Un ejemplo sencillo: si tenemos una hoja de Excel con la información de los clientes con los campos de nombre, empresa, ciudad, dirección y teléfono, los datos pueden ser comunes, en este caso a empresa y ciudad, y se repetirán para cada cliente. En una base de datos relacional como lo es Access, puede haber más de una tabla con relaciones entre ellas. Por ejemplo, además de tener la tabla de clientes, podremos crear una o más tablas con elementos comunes. En nuestro caso, podrían ser ciudades y empresas. Y a continuación, crear relaciones entre las tablas. Lo relacional proporciona muchas ventajas frente a lo simple. Permite ahorrarnos el tiempo que perderíamos ingresando una y otra vez la misma información. Además, nos ayuda a reducir el número de errores y facilita la tarea de actualización de datos. Elementos o objetos de Access. Las bases de datos de Access se componen de 4 elementos. Fundamentalmente, las tablas, que incluyen registros y campos, los formularios, las consultas y los informes. Aquí mostraremos en qué consiste cada uno de ellos. Las tablas. Access registra y organiza datos de tablas similares a las que elaboramos en Excel, por lo que son el corazón o núcleo de la información que existe en una base de datos. Sin ellas sería imposible que funcionen correctamente. Como ya lo habíamos mencionado, las tablas están compuestas por filas y columnas. Una fila es una seguidilla horizontal de celdas y una columna es una seguidilla vertical. En Access a cada columna se le llama campo. Los campos son una manera de organizar los datos por el tipo de información que contiene. Por ejemplo, en el campo nombre siempre habrán celdas con nombres de personas. En el campo correo electrónico las celdas tendrán direcciones de email. Registros. Las filas en Access son denominadas registros. Cada registro corresponde a la información completa de un elemento. De este modo, cada celda en una fila es parte de la información del mismo registro. Por ejemplo, si tenemos una tabla de clientes, cada fila tendrá los datos de un cliente específico, su nombre, correo electrónico, dirección, teléfono, etc., cada uno en una celda. Campos. Verás que cada registro aparece enumerado en el campo ID. Esto corresponde al número de identificación de cada registro y no podrá cambiarse. Para eliminar un número ID es necesario eliminar todo el registro. Los formularios. Los formularios se emplean para ingresar, modificar y revisar la información de algún registro. La razón por la que los formularios se usan de manera tan frecuente es porque son una manera sencilla de guiar a las personas en registrar su información correctamente. Con Access puedes diseñar tus propios formularios que te facilitarán la tarea en la que ingresas la información a la base de datos. Puedes incluir campos de una o varias tablas o hasta configurar algunas restricciones para asegurarte de que los datos sean ingresados en el formato correcto. Las consultas. Las consultas son una manera de recopilar la información de una o varias tablas. Es como hacer una pregunta específica en una base de datos. Sin embargo, no se usan para preguntas simples, como cuál es la dirección de determinado cliente. Las consultas resuelven preguntas complejas, como cuáles son los correos electrónicos de los clientes que han comprado tortas en el último mes. Por lo tanto, una consulta bien diseñada es capaz de mostrarte información que no podrías encontrar fácilmente en una tabla y que te evita buscar tabla por tabla. Al crear una consulta es necesario definir los criterios específicos de búsqueda para que aparezcan exactamente la información que necesitas en el momento. Informes. Es un objeto diseñado para dar formato, calcular, resumir e imprimir los datos seleccionados de una tabla consulta. Diseño de una base de datos relacional. Una base de datos bien diseñada le brinda un completo acceso a la información deseada. Con un buen diseño, dedicará menos tiempo a crear
la base de datos y obtendrá resultados más exactos en menos tiempo. Para el diseño se deben seguir los siguientes pasos: determinar el propósito de la base de datos, determinar las tablas necesarias, determinar los campos necesarios en cada tabla, determinar las relaciones y refinar el diseño. Sugerencias para diseñar los campos. Para determinar los campos se debe tener en cuenta lo siguiente: asegurarse de que cada campo de una tabla esté directamente relacionado con el tema de la tabla, no incluir datos derivados o calculados, incluir toda la información que se necesita y almacenar la información en sus partes lógicas más pequeñas.